Que el Señor los bendiga. Estamos contentos una vez más delante de, del Señor y ustedes para poder reunirnos en el propósito de edificarnos. Hoy día estamos comenzando una serie nueva. Esta serie tiene que ver con Cambia tu perspectiva. Y de hecho que necesitamos nosotros entender eh, este nombre de este curso. Vamos a tener, me imagino que serán unas 14 o 15 clases en las que vamos a entender muchas de las cosas que la Biblia dice respecto a Dios, respecto a nosotros. Y conociendo a Dios vamos a poder cambiar la perspectiva que tenemos. Yo creo que eh, podemos hoy hacer una introducción a este tema. Yo les invito a que ustedes tengan en todo momento la oportunidad de gozarse con esta temática. Vamos de frente al curso, vamos a comenzar. Yo creo que saben que estamos realizando este esfuerzo para que ustedes puedan ser bendecidos, edificados. Conocer a Dios cambia tu perspectiva. Este es un curso que hoy nos vamos a permitir hacer una introducción. Está, como les decía, vamos a buscar conocer las cosas de Dios, conocer a Dios, pero vamos a buscar que esto sea una enseñanza en lenguaje sencillo. No es un asunto teológico, no es un asunto pesado de la doctrina, sino vamos a buscar que nuestra enseñanza sea lo más sencilla para que todos nosotros podamos eh, entender aquellas verdades que nos van a edificar muchísimo. Creo que ustedes podrán disfrutarlo. Vamos a comenzar hoy en este particular, vamos a hablar de desarrollar nuestro punto de vista cristiano. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Esto es la Reina Valera 60. En Filipenses, el mismo texto, pero la Biblia, lenguaje sencillo, dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. ¿Ok? En contraste del texto de la Reina Valera, hablamos de ciencia y conocimiento. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice aprender y juzgar. Entonces, necesito aprender. Tú necesitas aprender. Yo necesito aprender. Ok, necesitamos aprender. Estamos conjugando. Pero fíjense, la palabra ciencia es pignosis, es aprendan. Y la palabra conocimiento, que es aidesis, es juzguen. En el, en el lenguaje sencillo, estamos entendiendo de una manera más clara, más directa, que nosotros necesitamos aprender, pero la pregunta es, ¿quién me va a enseñar? Entonces, para esto es que tenemos nosotros que buscar alguien que nos pueda dar una enseñanza, o sea, necesitamos un maestro, necesitamos un mentor, necesitamos alguien que nos ayude a comprender. Por eso es que vamos a desarrollar el entendimiento, pero primero tenemos que saber qué es la doctrina cristiana. O sea, la enseñanza
tiene que ser impartida por alguien que tenga el conocimiento correcto de Dios y de su palabra. Y esa enseñanza es la que se llama doctrina. Y por eso tenemos que desarrollar una enseñanza correcta con respecto a la doctrina cristiana. Cuando tenemos la doctrina correcta, estaremos entendiendo correctamente las cosas de Dios. La doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que enseña la Biblia. La enseñanza será impartida por alguien que tenga el conocimiento correcto de Dios y de su palabra, hemos dicho, pero ese conocimiento es el que se llama teología. O sea, lo que vamos a enseñar, que es doctrina, se basa en el conocimiento de esas, de todo ese legado, esa especial bendición de Dios en el entendimiento que se llama teología. Ahora, una definición funcional de teología tendría que ser, uy, me salí del, del tema, vamos a volver a... Una enseñanza funcional de la teología es fe que busca entendimiento. Ok, cuando hablamos de fe que busca entendimiento, estamos buscando entender que el particular de nuestra fe sea, por decirlo, eh, entendiendo las cosas que Dios me está hablando para yo creerle, para yo confiar en Él, para yo obedecerle. Y eso es lo que trae la fe y el entendimiento. Entonces yo voy a comprender las cosas que Dios me está hablando. Vamos a ver, ¿por qué queremos enseñar doctrina nosotros como prerrogativa? Ahora, tenemos una preocupación por la iglesia y lo que queremos es que no solamente ustedes, la iglesia, que somos ladrillos vivos, tengamos la misma carga y podemos enseñar a otros, porque la verdad acerca de Dios me va a ayudar a conocer mejor a Dios. O sea, eh, mucho de lo que dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre tiene que ver con todo ese bagaje y conocimientos de Dios, pero también la fe misma viene por la obediencia a Dios y eso viene por la lectura de la palabra de Dios, por estar conociendo la palabra de Dios. Y esto me lleva a mí a tener un conocimiento cada día más profundo de Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice J.J. Packer. Él es un teólogo muy conocido. Somos crueles con nosotros mismos cuando tratamos de vivir en este mundo sin conocer al Dios cuyo mundo es de Él y quien Él lo dirige. El mundo se vuelve un lugar extraño, doloroso, decepcionante cuando no conocemos a Dios. Y esta es una gran verdad. Yo aprecio mucho esta verdad escrita por este hombre porque la gente sin Dios vive en un mundo al revés, un mundo confundido. Ya lo sabemos, están diciendo bueno a lo que es malo, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros entender, comprender la doctrina. Por eso es que nosotros tenemos esta pregunta: ¿por qué queremos enseñar la doctrina? Y hay tres razones por las cuales es importante conocer a Dios, ¿no? Primero, fuimos hechos para conocerle. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, hay una identidad que tenemos con Dios, hay una relación muy cercana porque tenemos la imagen de Dios y queremos conocerlo a Él, porque es la mejor manera de conocerte a ti mismo. La segunda cosa, Dios
lo considera la cosa más importante. O sea, estamos hablando de 3 razones por las cuales es importante conocer a Dios. O sea, Dios mismo considera la cosa más importante para hacer al respecto. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ¿no? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Esto es precioso, hermano, porque no es con fuerza, no es con conocimiento humano, no es con la sabiduría humana, con la ciencia humana, no, es con el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios. Ahora, la tercera razón por la cual es importante conocer a Dios es que Jesús murió para hacer esto posible. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto lo hizo a sabiendas, aunque no le importó que éramos nosotros personas diferentes o totalmente ajenas, no parientes, por decirlo así, porque bien es cierto que por un pariente, por alguien amado, se le puede, uno puede sacrificar cosas, pero Dios sin conocernos nos amó. Y esto es lo más grandioso, ese amor de Dios. Por eso es que es importante conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios te va a hacer sabio. Conocer a Dios te abrirá los ojos. Conocer a Dios te dará esperanza. Conocer a Dios te ayudará a enfrentar la vida. Esto es muy importante porque la doctrina alimenta tu alma. Mire, ¿cómo es esto? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es muy importante que nosotros nos nutramos de la palabra, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En Hebreos lo dice tan claramente que necesitamos nosotros esforzarnos por ese conocimiento de Dios, porque si no nos quedamos como pasmados siendo niños, o no niños, sino pequeños enanos espirituales. Y esto es lo que está advirtiendo el autor de Hebreos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es tremendo en esto tan puntual que necesitamos nosotros hacer una reacción a esto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Qué importante fundamentarnos. La palabra de Dios es la que nos va a dar ese fundamento. Ahora, la tercera cosa, o sea, ¿por qué queremos enseñar doctrina? Porque compartir la doctrina, o sea, las verdades acerca de Dios, es una expresión de mi servicio a Cristo. O sea, tú le amas y le quieres servir todo el tiempo, pues tienes que conocer más de la palabra, más de la enseñanza de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, en Timoteo 4. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito. Esto que, bueno, miren, como si estuviera escrito en el mismo pensamiento, ¿no? Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué bueno
¿Por qué queremos enseñar doctrina? Porque conocer la verdad es una protección contra el error. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Está en Colosenses 2. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundante en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Okay, aquí el apóstol está hablando de ya todo lo que entraba por Alejandría, todas esas filosofías y las huecas sutilezas que venían por ese lado, y por otro lado las tradiciones judaicas que estaban afectando a muchos que querían ser cristianos, pero ellos decían tenía que ser primero esto, primero lo otro. No, aquí nadie debe engañarnos en ninguna manera. Para eso necesitas conocer la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate, la palabra te va a dar madurez. ¿Y cuándo eres maduro? Cuando sabes discernir el bien y el mal en todo, absolutamente en todo. ¿Cómo podemos equiparnos a nosotros y a nuestros hijos para sobrevivir en una cultura que se está desintegrando en esta época? Qué difícil. Fíjate cómo a nuestros niños los quieren convencer de cosas que las escrituras están enseñando que son malas. A nuestros hijos los quieren envolver en cosas realmente oscuras por medio de la verdad. O sea, necesitamos equiparnos nosotros y equipar a nuestros hijos para que puedan sobrevivir en medio de esta cultura por medio de la verdad firmemente creída, claramente enseñada y consistentemente vivida. O sea, no puedes tú hablar y actuar diferente. No, tienes que ser congruente, tienes que ser íntegro. Lo que dices, lo haces. Así, punto. ¿Por qué queremos enseñar doctrina? Porque el conocimiento es un fundamento esencial. Y esto es importante porque dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. Ahora, un poco cuando hacemos un análisis profundo de este pasaje, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas tiene que ver con las iniquidades. Esto es muy importante. Lo hemos estudiado en el seminario Limpiando la Cizaña, lo entendemos más profundamente el tema, pero en alguna ocasión me ha tocado predicar sobre esto, este pasaje en Hebreos 6, en donde se habla de 6 doctrinas básicas que la iglesia apostólica tenía y que nos han llegado hasta el día de hoy y que son fundamentos del cristianismo muy importantes. Y esto, el arrepentimiento de la iniquidad es importante. O sea, tenemos que cambiar de dirección, no ir en el camino de la iniquidad, sino en el camino de Dios, en el camino de creerle a Dios, confiar en Dios y amarle a Dios y obedecerle a Dios. Ok, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Las otras doctrinas son doctrinas fundamentales que necesitamos conocerlas. Quizás en esta serie vamos a poder tocarlas más profundamente. O sea, ¿por qué el conocimiento es un fundamento esencial? Porque los tiempos en la vida en que un fundamento es muy importante, tendríamos que verlo de esta manera. Tendríamos que verlo así. A ver, miren, tiempos con problemas. Los problemas que nos agobian
tenemos que allí involucrarnos con el Señor para que esto esté específicamente eh, tratado. Necesitamos nosotros saber que en medio de los problemas tenemos que conocer la doctrina. En tiempos de tentación tenemos que conocer la doctrina. O sea, si tienes problemas, necesitas, o sea, teniendo problemas, necesitas tú salir del problema, pero si no conoces la palabra, ¿cómo lo haces? Yo creo que esto es muy importante para ti y para mí. La tentación que pueda venir, cómo puedes discernir qué es bueno y qué es malo, ¿no? En tiempos de cambio, de transición, necesitas tú saber tomar una elección. Por ejemplo, estás orando y decir, bueno, Señor, tengo aquí dos cosas importantes. Necesito saber qué voy a estudiar, o ingeniería tal o ingeniería tal. Las dos son opciones buenas y se hacen contrarias por lo mismo que son buenas. Pero entonces, en este momento que estoy transicionando hacia qué cosa voy a estudiar, pues vas a tener que orar y Dios te va a guiar para que sepas cómo elegir, porque tu conocimiento de Dios te va a llevar a ti a conocer cómo es que Dios busca que tú entiendas las cosas. Esto te va a facilitar los tiempos de tensión cuando necesitas tomar ¿cómo dice? Un descanso a tu tensión de trabajo, el estrés, el S4, el S5 y todas las tensiones que hay por trabajo, te deben de llevar a ti a buscar de la palabra, el fundamento de la palabra, ese conocimiento de Dios es esencial para que salgas victorioso en estas circunstancias. Una vida, o sea, sin fundamento, por ejemplo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú necesitas fundamento para llegar a esa estatura, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, si tú no tienes fundamento, te van a llevar a cualquier lado. Entonces, lo primero, tenemos que buscar fundamento para no estar fluctuantes. Sin la verdad, vas a ser vulnerable a las circunstancias, vas a andar fluctuante. Puedes ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Sin la verdad, vas a ser víctima de las falsas enseñanzas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Necesita fundamento, mi hermano. ¿Cómo? Conociendo, ¿no?, todas las cosas de Dios. Por eso es que queremos enseñarte la doctrina. ¿Por qué queremos enseñarte doctrina? Porque es la verdad que nos va a liberar. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Lo dijimos hace un rato, es muy importante para que tú andes siempre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay esclavitud en la falsa doctrina, y esto es verdad. Hay muchas falsas doctrinas que se levantaron y te esclavizan. ¿De qué formas nos libera la verdad? Porque la manera en que piensa una persona determina su reacción. O sea, si hay alguna manera en la que vas a ser libre, es que al conocer la doctrina vas a poder pensar adecuadamente. Porque de la manera en que piensa una persona se determina su reacción. No te olvides el proceso de la actitud. Es pensar, ¿no?,
sentir, hablar y luego actuar. O sea, lo que tú piensas lo vas a procesar en tus sentimientos, luego lo hablas y luego haces cosas. Por eso que de la manera que tú piensas vas a llegar a esa reacción. O sea, necesitas tener la reacción correcta porque tienes una actitud correcta. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él, dice Proverbios 23:7. O sea, tu pensamiento va a dar motivo a tus acciones. Ahora, ¿por qué queremos enseñar doctrina? Porque se nos manda, la palabra nos manda a estudiar la verdad. O sea, Dios nos manda a estudiar la verdad en su palabra. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que este es un mandamiento para un buen discípulo como lo ha sido Timoteo. Y Timoteo entró al ministerio apostólico, es la tercera generación apostólica. Este mensaje está dado a todo hombre, toda mujer, seamos jóvenes, adultos o ancianos, todos tienen que andar procurando estar aprobados. Un obrero que no tiene que avergonzarse. De una u otra manera somos obreros del Señor y estamos en esa posibilidad. Ahora, conocer la verdad te permite un mejor uso de la verdad. Esto es importante. O sea, si tú conoces la verdad, podrás manejar el uso de la verdad correctamente, ¿no? Podrás apropiarte de esos principios que están suscritos ahí en la verdad. Ahora, estamos hablando porque se nos manda respecto a la doctrina, o sea, tenemos que vivir la verdad. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, Hebreos 13:9. Una cosa es las enseñanzas de Jesús y otras cosas son las enseñanzas de fulano y vengano. O sea, tú sigues las enseñanzas de Jesús, no las de los fulanos. ¿Por qué se nos manda? Porque tenemos que defender la verdad. O sea, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. O sea, los grandes apologetas han tenido que ser conocedores profundos de la doctrina de la verdad de Dios. No puedes tú debatir con argumentos que no conoces, tienes que conocerlos y esto es importante. Una advertencia, el conocimiento por sí solo puede ser peligroso. ¿Okay? Esto es muy importante. Estoy advirtiendo, el conocimiento por sí solo puede ser peligroso, mi hermano. Hay 5 aspectos en tu crecimiento. Mira, el conocimiento, la perspectiva. O sea, tu conocimiento te va a moldear, te va a dar nuevas perspectivas. Vas a traer convicciones a tu vida, vas a formar tu carácter y estarás desarrollando habilidades que antes no tenías. Por eso que aquí todas estas clases vamos a buscar cumplir con esto para que podamos crecer. El conocimiento debe ser balanceado con amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Necesitamos amar a Dios, conocerlo a Dios. O sea, conocer a Dios es diferente a conocer lo que la teología dice de Dios. ¿Estamos? O sea, aquí no vamos a hablar de teología pura para que te la aprendas. Lo que queremos es que tú conozcas a Dios, que tu conocimiento de Dios, mejor dicho, esté acorde a lo que las escrituras digan y tú digas, es cierto, esto es verdad. ¿Por qué? Porque Dios me habló, porque Dios está conmigo, porque
Dios está de mi lado porque cada día me toma de la mano. Esto es muy importante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo dice Corintios 8:1. Señales de advertencia. El conocimiento lleva a una intolerancia hacia otros. El crecimiento del conocimiento lleva a un crecimiento en orgullo. O sea, cuando tenemos que discernir, una cosa es conocer en teoría, otra cosa es conocer a Dios, pero en una comunión. El conocimiento de, de las cosas de Dios, o el que tú sepas más teología, te puede ser intolerante hacia otros y puedes menospreciar a muchos. El crecimiento en conocimiento de las cosas absolutamente teológicas, teóricas, te va a llevar a tener un orgullo muy grande. Y esto no es lo que buscamos, mi hermano. Necesitamos que tú seas un hombre, una mujer sencillos y humildes que conozcan a Dios y puedan dar testimonio de eso. El conocimiento debe ser balanceado con discernimiento. Y el discernimiento del bien y del mal solamente lo obtienes siendo maduro. Necesitas crecer en madurez y la madurez es, es una interacción en donde más lees de Dios, más conoces de Dios y más te obedeces y más te nutres en esa obediencia. El Señor más te responde, tú más claramente vas a estar entendiendo cuál es la verdad y cuál es la mentira, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo excelente de lo normal. O sea, cuando ya estás en el plan de Dios, ya no tendrás que estar escogiendo muchas veces entre lo bueno y lo malo, porque eso va a ser claro para ti. Lo malo es claro. Vas a aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo mejor es la perfecta voluntad de Dios y lo bueno es las cosas buenas que podrías hacer en tus fuerzas. Ok, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Fíjate qué bueno, ¿no? Otra señal de advertencia, el conocimiento permanece teórico. Una persona o grupo se vuelve mi fuente exclusiva de conocimiento. Entonces, cuando el conocimiento es teórico y esto no se desarrolla en una comunión viva con Dios, ¿no? Te vas a volver dependiente del conocimiento de esa persona o ese grupo. No vas a ser independiente porque vives de la mano de Dios. Mira, si tú vives de la mano de Dios, vas a ser una persona que vas a fluir en toda circunstancia, en todo momento, y vas a darte cuenta que tu dependencia es de Dios. No, no, no vas a ser dependiente de personas o grupos. No. Tu conocimiento, la fuente de tu conocimiento te la da el Espíritu Santo para entender las Escrituras y las Escrituras te van a ayudar a conocer más a Dios. El conocimiento debe ser balanceado con la gracia. O sea, hay un regalo de Dios cada día. Dios te toca, te bendice, te habla y esto es lo maravilloso. O sea, en la interacción que tienes con Dios, en el ida y vuelta de tu conocimiento, tú vas a estar agradecido, le dirás, Señor, gracias, porque antes no lo entendía, ahora lo entiendo. Esa comunión en la que tú hablas con Dios, en tu interacción, vas a ver la gracia de Dios que se va posando sobre tu vida cada día. Sabemos, gracia es un don inmerecido, pero esa gracia va a estar sobre ti. Tú vas a entender cómo lo que tú recibes de Dios muchas veces es un don inmerecido. A veces no nos damos cuenta de eso.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocimiento de gracia te va a hacer un hombre, una mujer que va a tener gracia en su vida, que va, como dicen, un hombre, una mujer que tiene un reflejo de Dios en tu vida. Otra señal de advertencia: aprender más acerca de Dios sin crecer más acerca de Dios te va a convertir en legalista. Yo recuerdo un testimonial. Alguna vez estuve en una circunstancia en la que estaba muy abocado a estudiar y estudiar, estudiar. Tenía muchos deseos de ser un buen estudiante y dedicarme a obtener buenas notas. Y cuando me di cuenta, mi cabeza era muy grande y mi cuerpo era chiquito. Y empecé a darme cuenta de esta verdad, que empezaba a ser un legalista. No tenía conocimiento de vida con Dios, sino tenía conocimiento teórico, ¿no? Aprender más acerca de Dios no tiene que ser una teoría. Eso te va a volver legalista. ¿Por qué? Porque necesitas tú tener una comunión y te vas a dar cuenta que lo que dijimos hace un rato, la gracia de Dios es cada día más grande y tú te das cuenta que no te lo mereces, así como yo me di cuenta. Yo tuve que dejar de lado ese anhelo de estudiar mucho y volcarme a Dios en el sentido de postrarme cada día a cumplir lo que estaba aprendiendo, a vivir lo que aprendía y dejar de afanarme por notas, por ser el mejor o algo así, pero yo creo que a veces necesitamos nosotros involucrarnos con Dios más que con el conocimiento que otros dicen acerca de Dios, sino con Dios mismo. Bueno, es todo por hoy. No te olvides que conocer a Dios cambia tu perspectiva. Este curso lo vamos a desarrollar con mucho gusto y nos vemos. Esto va a ser martes y jueves de todas las semanas y en el horario de las 11:30 para que todos podamos verlo. Esto va a estar grabado en el canal de YouTube. Tú puedes ingresar con Iglesia El Santuario Perú. En el buscador de YouTube pon Iglesia El Santuario Perú y ahí tienes el canal. Vas a ver todos los videos que hemos subido, las enseñanzas, todas están ahí. Y tú vas a encontrar estas enseñanzas también. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el martes y que el Señor complete su bendición con todos ustedes. Muchas bendiciones. Deseamos que el Señor establezca su propósito en ustedes. Muchas y grandes bendiciones para ustedes.